Hola, espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a resolver este ejercicio que nos solicitan que debemos de calcular la entalpía y la entropía del vapor de isobutano saturado a 360 Kelvin a partir de la siguiente información. Entonces, primero lo que nos dan son los datos del factor de compresibilidad, que son esos valores de Z, ¿verdad? Cada una de estas columnas va a corresponder a los diferentes valores de Z a una determinada presión y una determinada temperatura para el vapor de isobutano. También nos dan como información que la presión de vapor del isobutano a 360 Kelvin es de 15,41 bar. Nos dicen que debemos de establecer H0 y G como 18.115 Joule-mol y como la entropía 0 y G como 295,976 Joule-mol por Kelvin. Para el estado de referencia a 300 Kelvin y 1 bar. Y también nos indican que la capacidad calorífica en estado de gas ideal del vapor del isobutano a las temperaturas de interés es, y nos dan la fórmula. ¿Ok? Entonces, lo que no tenemos que perder de vista es esto, que lo que nos están pidiendo es calcular la entropía y la entalpía del vapor de isobutano. Entonces, yo voy a escribirles dos fórmulas que nos van a ayudar a determinar esos valores y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que podemos determinar esa entalpía como H0 del estado del gas ideal más la integral que va desde una T0 hasta una T del Cp y G de T más HR. Y también sabemos que la entropía podemos determinarla como S0 y G más la integral que va desde T0 hasta T, igual del Cp en gas ideal de T, entre T menos R por el logaritmo de la P entre P0 más SR. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de estas dos ecuaciones que van a ser las que nos van a ayudar a determinar y dar respuesta al ejercicio, ¿verdad? Que es para el cálculo de la entalpía y de la entropía. Vamos a ver qué tenemos. Vemos por acá que nos mencionan el valor de H de la entalpía, ¿verdad? Considerada como gas, bueno, considerando, ¿verdad? El estado de gas ideal del vapor de isobutano y también la entropía. Entonces, esos valores que corresponden a estos que tenemos por acá ya están dados. El Cp, ¿verdad? En estado de gas ideal, ya también de cierta forma lo tenemos, porque aquí nos están dando la expresión. Entonces, nosotros sabemos que estas integrales las vamos a poder determinar utilizando esa expresión que nos están dando ahí. El R, pues, es una constante. Las presiones también las conocemos. Entonces, nuestro trabajo, ¿en qué va a consistir? En ver cómo vamos a poder nosotros determinar esta entalpía de acá y esta entropía de acá, porque cuando nosotros sepamos esos valores, vamos a poder entonces así saber la entalpía y la entropía de nuestro vapor de isobutano saturado a 360 Kelvin. Entonces, en eso es en lo que tenemos que basarnos. Para poder nosotros determinar ese valor de entropía y de entalpía, vamos a tener que partir o vamos a tener que hacer uso de esta tabla que nos dan acá, que son de los factores de compresibilidad. Es así como tenemos que partir básicamente a construir nuestro ejercicio. Pero para eso nosotros también podemos hacer uso de otras dos ecuaciones que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuáles son esas dos ecuaciones que nosotros conocemos? Son estas que les voy a copiar a continuación. Nosotros sabemos que HR entre RT es igual a menos P
que multiplica la integral desde 0 hasta p de la derivada parcial de z con respecto a la derivada parcial de t a p constante de p entre p. ¿Ok? Esto es para una t constante. ¿Ok? Y luego también nosotros sabemos que otra fórmula es que la entropía entre R es igual a menos T por esta misma integral. Entonces voy a copiarla. Menos la integral que va de 0 a P de Z menos 1 de P entre P. ¿Ok? Entonces, con estas dos ecuaciones que yo estoy escribiendo acá, nosotros vamos a poder determinar eso que nos está haciendo falta. Ahora, ¿por qué escogimos esta fórmula de determinar la entalpía y la entropía? Básicamente porque a través de nuestros datos, ¿verdad?, que nos están suministrando, vemos que lo que nos dan es también información sobre ese factor, ¿verdad?, o ese valor de Z. Entonces, es por eso que buscamos expresiones que tengan ligado un factor de Z, porque tenemos información de eso que nos permitiría ir a determinar cuánto, ¿verdad?, es ese valor y así poder dar respuesta a nuestro ejercicio. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos, a nosotros nos están diciendo que este valor, ¿verdad?, de entalpía es igual a menos P, pero ya nosotros esa T la conocemos, porque nos dicen que nosotros queremos determinar eso a 360 Kelvin. Entonces, esa T ya nosotros la conocemos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Determinar cuánto vale esta integral. Pero si vemos en nuestros datos, aquí tenemos una integral que es de la derivada parcial de z con respecto a t. Es decir, vemos nuestros datos y tenemos presión, temperatura y valores de z. De alguna forma nosotros con estas tres cosas, ¿verdad?, que tenemos presión, temperatura y valores de z, tenemos que lograr construir una expresión que sea de z con respecto a t. ¿Por qué? Porque podemos imaginar que para donde nosotros vamos es que si nosotros sabemos que la integral, por ejemplo, es el área bajo la curva. Entonces, si yo logro construir una gráfica en el cual en el eje Y esté de Z, de T a P constante dividido entre P, tendría esta parte de acá. Y en el eje Y, en el eje X, perdón, yo pongo a P. Entonces, esta gráfica de acá, si yo logro construir esa función y obtengo la función de la gráfica, no sé, digamos que los puntos sean algo así, yo obtengo cuál es la función que me describe esta curva y la integro. ¿La integro desde qué? Desde 0, ¿verdad? Que están dados mis datos, desde 0 hasta 15,41, ¿verdad? Porque además es el punto, ¿verdad?, que nos estaban ahí solicitando. Entonces, desde 0 hasta 15,41. Y de esta forma ya nosotros podríamos saber cuánto es ese valor de la integral. Esta es una forma, se puede hacer de forma gráfica. Ahora bien, si yo logro construir esta gráfica y obtener esta área, ya yo sé cuánto vale esta integral, ya prácticamente tengo cuánto es ese valor de entalpía. Pero veamos que la entropía depende de la temperatura, depende también del valor que me dé esa integral, ¿verdad? O sea, esta gráfica me va a servir tanto para determinar este valor como este valor, porque es el mismo, solo que acá en la entropía también vamos a tener que construir otra gráfica, que es esta que dice z menos 1 de P entre P. Entonces, de forma análoga, ¿qué es lo que nosotros podemos estar pensando? Si de alguna manera, con la información que a mí me dan, yo lograra construir una gráfica en la que en el eje Y sea Z menos 1 entre P y en el eje X sea P, y yo veo la forma que tiene esa gráfica,
¿verdad? Ahí esa no puede que no sea la forma que corresponde a este ejercicio, es nada más para darles una idea de qué es lo que cómo es que vamos a proceder con el ejercicio. Entonces, yo igual lo integro desde 0 hasta los 15,41, ¿verdad? Sabiendo la función. Y ya yo obtendría el valor de este integral. Es una forma sencilla que se puede hacer. Entonces, ¿qué puede hacer uno? O en qué consiste ahora más bien nuestro trabajo? En cómo construir este eje Y, porque la presión, ¿verdad? Que sería lo correspondiente al eje X, vemos que en realidad está de una forma explícita acá en los datos que nos dan en el ejercicio, ¿verdad? Aquí tenemos esos datos de presión explícitos, pero vean que esto es valores de Z. Todos estos son valores de Z, cada valor de Z a una diferente temperatura. Entonces, a mí en esta me piden casi el valor de Z, pero no es exactamente Z, sino que es Z menos 1 dividido entre P. Entonces, construir esta gráfica va a estar bastante sencillo. Nada más pueden ya ustedes imaginar que lo que vamos a hacer es tomar para nuestra columna, ¿verdad?, de interés, que es esta de los 360, vamos a tomar cada uno de esos valores de Z, cada uno de estos valores, le vamos a restar 1 y lo vamos a dividir entre su P característico, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dice. Es Z menos 1 dividido entre P. Ahora, ¿por qué estamos agarrando específicamente esta de 360? Estamos tomando, ¿verdad? Específicamente esa porque vea que lo que nos solicita el ejercicio es a 360 Kelvin. ¿Ok? Entonces, creo que ya la metodología de cómo vamos a construir esta función está muy clara, ¿verdad? Nada más a cada uno de sus valores de Z de 360 le restamos 1 y lo dividimos entre la presión. Entonces, este valor menos 1 dividido entre esta presión. Este valor menos 1 dividido entre esta presión. Y todo ese conjunto de valores me van a llegar a obtener o me van a permitir llegar a obtener este eje. Y luego nada más lo grafico, ¿verdad? Utilizando como eje X la presión. Ahora, hay varias formas. Ustedes pueden poner, ustedes como se pueden ir imaginando, aquí se va a generar una columna que va a ser Z menos 1 entre P y van a tener aquí valores. Entonces, ¿cómo ya ustedes integren eso? Es muy libre. Ustedes pueden, por ejemplo, entrar en un programa, meter estos valores, estos otros, que les dibuje la función y que obtengan de ahí la integral. O pueden hacerlo de una forma muy sencilla en Excel, ponen estos valores, estos otros valores, hacen un grafiquito, piden la función, la ecuación que defina esa función, que sea polinómica, ¿verdad? Preferiblemente para que se ajuste bastante bien a los puntos y luego de forma manual, si ustedes ya saben la función, pues hacen la integración desde 0 hasta 15,41 de esa función y obtienen hacia el área. Entonces, prácticamente que esta integral ya sabemos cómo resolverla. Ahora, ¿qué va a pasar con esta integral? Vean que con esta integral nosotros va a ser un poquito más complicado porque a partir de los datos tenemos que construir un dz dt. Entonces, eso a ustedes les puede dar una idea de que dz dt primero tendrían que tener construida una función que dependa de z y de p. Es decir, antes de yo poder llegar a ese gráfico que tengo ahí, voy a tener que pasarme a un gráfico intermedio en el cual tenga lo siguiente. Tenga una expresión que me dependa en el eje Y de Z y en el eje X me dependa de T. Entonces, ¿por qué tengo que saber eso? Porque si yo logro, ¿verdad? Imaginemos que yo grafico el set de datos de Z en función de T y me queda algo como así. Yo obtengo una función para esto, ¿verdad? Yo puedo solicitar que me diga cuál es la ecuación que describe esa curva. Entonces, ustedes tendrían una función que va a ser, por ejemplo, Z en función de T es igual a un número que voy a ponerle ahí como A, por ejemplo, multiplicado por la variable independiente T elevado a una potencia
más o menos otro número por t elevado a otra potencia, más o menos un c, por ejemplo. Entonces, eso va a depender, ¿verdad? El grado del polinomio va a depender de la forma que tenga la curva o del ajuste que nosotros queramos llegar a tener. Entonces, básicamente, ya ven por qué tenemos que ir pensando en construir un gráfico previo, ¿verdad? A poder obtener este gráfico de acá, tenemos que construir uno de estos, porque vea qué sencillo va a ser. Si ya yo tengo graficado de alguna manera z con respecto a t, yo puedo venir a derivar y yo voy a decir la derivada parcial de z con respecto a t es igual, por ejemplo, a n por a por t a la n menos 1, más o menos b por t, bueno, sería b, n, voy a bajar ese n de ahí y voy a ponerles como n diferentes. Este va a ser n1 y este va a ser n2. Entonces, n1, n1, y luego va a ser más o menos b, bueno, n2 por b por t, n2 menos 1. Y así sucesivamente. Ahora de ahí más c, pero como el c no depende de t, entonces se nos cancelaría. Pero lo que quiero que se les quede es la idea, ¿verdad? De que esto, para poder nosotros llegar a tener esta parte de acá, tenemos que primero saber un gráfico, tener un gráfico que nos defina z en función de t, porque nosotros sabemos que a esa gráfica vamos a poder determinarle una forma de ecuación de recta y si nosotros agregamos a eso esa función y la diferenciamos, entonces vamos a poder obtener casi lo que viene aquí. Ya tenemos el numerador, nada más sería dividirlo entre la presión y ya tenemos este eje Y. Entonces vean que es relativamente sencillo. Entonces vamos a ver si me puedo acomodar esto acá. ¿Verdad? Tendríamos algo así. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a pasar a determinar. Ahora, entonces, esos valores, vean que tenemos Z y tenemos T, ¿verdad? Tenemos para un mismo valor, vamos a pensar todavía un poquito más en este gráfico, para un mismo valor de T, ¿verdad? Aquí tenemos varios Z, pero vean que nuestra función es de Z de T a P constante. Es decir, yo tengo que graficar a P constante todos los valores de T con todos los valores de Z y así para cada una de nuestras funciones. ¿Por qué? Porque cuando yo necesite poner acá la derivada parcial de Z con respecto a T, perdón, a P constante, yo necesito poner un valor. Entonces, ese valor que yo necesito poner ahí, ¿cuál va a ser? Va a ser el que yo obtenga a partir de evaluar mi función cuando ya la diferencié en 360 Kelvin, eso sí. ¿Pero por qué? Porque nosotros vamos a tener que hacer esto. Tenemos, para cada valor de presión constante, tenemos un set, voy a hacerlo mejor como englobado. Para cada valor de presión, tenemos un set de temperatura y un set de valores de Z. Entonces, yo sé que tengo que, para esta presión, graficar para estas temperaturas estos valores de Z. Y entonces así, digamos que obtenemos esta primera curva. Para esta corresponde cuando la presión es de 0.1. Voy a bajar esto un poquito tal vez para que me quede así espacio.
¿Ok? Entonces, esta es la forma que tiene la curva cuando yo grafico Z en función de T, ¿verdad? Yo estoy graficando Z en función de T a una P constante, pero yo necesito hacerla para todos, porque yo necesito generar todos estos valores. ¿Para qué? Para que yo pueda construir así un gráfico de dz de t. ¿Por qué? Porque si yo solo lo hago para la primera función, pues cuando yo me paso para este gráfico únicamente tendría un punto. Entonces yo necesito tener todo un set de puntos de z de t con respecto a t, de z de t con respecto a p, que luego nada más lo divido entre p, pero eso no es nada, ¿verdad? Necesito tener todo un conjunto de datos que graficar con respecto a P. Por eso es que aquí necesitamos no solamente un valor, sino todo un conjunto de valores. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Pues como podrán ya irse imaginando, vamos a tener que hacer eso para una presión de 0,10, de 0,5. Entonces, graficaríamos estos valores de Z con estos valores de temperatura. Luego, para 2, estos valores de temperatura con estos valores de Z. Para 4, estos valores de temperatura con estos datos. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a pasarnos al Excel para que vean cómo fue que se construyó eso. Entonces, igual acá, ahorita yo les voy a mostrar la gráfica porque ya yo la tengo acá. Entonces, es esta primera gráfica que tengo acá. ¿Ok? Entonces, vean que lo que yo tengo acá es una gráfica que tiene los valores de Z en función de la temperatura para cada una de las presiones de nuestro problema. Nuestro problema tenía datos para presiones a 0.1, 0.5, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Veamos que eso es lo que nos da nuestra información acá. Cada una de estas presiones, ¿verdad? Entonces, ese gráfico que fue este, ¿verdad? Que les dije que iba a ser el primero que nosotros teníamos que ir a construir, les dije, tiene que ser Z en función de T y obtener la ecuación, ¿verdad? Que describe esa curva. Entonces, Z en función de T para cada una de nuestras presiones y obtuve la ecuación característica de cada una de esas curvas. Que si bien ustedes aquí ven, por ejemplo, en el caso de la primera que dice que Y, bueno, voy a ponerlo acá. Voy a hacerlo para el caso de la primera, nada más. Entonces, para el caso de la primera, yo tengo que Y es igual a menos 9 por 10 a la menos 8 X al cuadrado más 8 por 10 a la menos 5 por X más 0,9802. Ahí está en función de Y y de X, pero ok, para nosotros, ¿qué es Y? Para nosotros Y es Z es igual a menos 9 por 10 a la menos 8 y para nosotros, ¿qué es X? Es T al cuadrado más 8 por 10 a la menos 5 por T más 0,9802. Entonces, esta es la transcripción, ¿verdad? De la ecuación que nos daría Excel de forma inmediata. Y vea que ya tenemos una función que depende de Z y de T. Entonces ya nosotros podemos venir fácilmente a hacer si hacemos la diferenciación de esa función de Z con respecto a T, diferenciamos la función y ya tenemos esta parte aquí prácticamente. ¿Ok? Entonces voy a pasar a compartir desde la computadora para que vean esa primera parte del Excel. Ok, vamos a ver. Ok, y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá?
Acá lo único que hice fue tomar la presión, copiar los valores de la presión. Si ven, aquí aparece un valor de 0, pero ya les explico para qué es eso. Pero lo que teníamos de forma literal desde nuestro otro documento es estas presiones, ¿verdad? Desde 0,10 a 15,41. Acá los valores de Z correspondientes, lo único que hice fue copiar los datos y acá los valores de T correspondientes. Y si pueden ver, lo que está pasando acá es que yo marqué 360 porque es como el valor que a nosotros nos importa, ¿verdad? Que es donde nos piden la temperatura a la cual nos piden la determinación. Entonces, para construir estos gráficos que tengo acá, o para construir este gráfico que tengo acá, ¿qué fue lo que hice? Tomar cada valor de Z y graficarlo en función de la temperatura. Entonces, si nosotros vemos para esta primera, ¿verdad? Que corresponde a una presión de 0,10 bar, por eso aquí está el 0,1, grafiqué en el eje Y los valores de Z, en el eje X los valores de temperatura. Y le solicité al programa que me diera la ecuación característica de esa función, que en este caso es la primera. Si ven, traté ahí como de ponerlas más o menos a la par para que ustedes se vayan guiando cómo fue que se obtuvo la forma. Acá es importante que el ajuste sea bastante bueno, entonces, pese a que uno podría pensar que hay un ajuste lineal, funciona, pues si hacemos un ajuste de grado 2, el error aumentaba. Entonces, por eso es que acá está definido como un ajuste de segundo grado. Igual, claramente aquí los datos pueden variar un poquitito entre las personas, ¿verdad? Porque depende del ajuste que le hayan dado y demás, pero la metodología debe ser la misma y al final el valor al que lleguen debería de ser bastante cercano. Entonces, así, ¿verdad? Luego tomé los otros datos, por ejemplo, bueno, estos otros fueron de cuando tomé la presión a 0,5. Estos otros, vamos a ver cómo hago para seleccionarlos. Y como ahí está. Son cuando yo tomé la presión de 2 y grafiqué los valores de Z en el eje Y en función, ¿verdad?, de la temperatura. Y así sucesivamente, ¿verdad?, para cada uno de estos conjuntos, ¿verdad? Grafiqué luego 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 ¿verdad? El de 12. Vean que en el de 12 hay que tener un poquito de cuidado porque de seleccionar la temperatura a partir de los 350 porque ya no tenemos valor de Z para 340. Y lo mismo pasa cuando la presión son 14 bar, porque ya no tenemos valores de Z para los dos anteriores. Entonces, de tomar bien cada uno de los intervalos. Y bueno, para 15,41 solamente teníamos reportado el valor a 360. Entonces, ahí claramente no podemos construir una gráfica. Entonces, estaría apareciendo solamente como un punto, ¿verdad? Como por aquí, porque un poquito más abajo, como por aquí tal vez. Entonces, aquí tenemos cada una de esas funciones. Entonces, ya les expliqué que cada una de estas funciones, aunque aquí dicen Y y X, nosotros sabemos que en realidad es Z y X, que en este caso sería temperatura. Tenemos para cada uno de estos valores. Entonces, si ven, tenemos funciones. Vean que aquí yo estoy poniendo dz de t con respecto a p en función o dividido más bien entre p. Entonces tenemos valores, o funciones que podremos determinar cuánto es su valor desde 0,1 hasta 14. Es decir, tenemos funciones desde 0,1 hasta 14. Por eso es que estos otros dos valores que ven acá como extremos están entre un recuadro, que al igual tiene que estar entre un recuadro. ¿Por qué? Porque esos otros valores no los podemos obtener a partir de una función como tal, porque primero, para 0, vemos que no nos reportan, ¿verdad? No venían a tabla valores de Z. Pero ¿por qué tenemos que incluir un valor de 0 en nuestra gráfica? Básicamente porque recordemos que las integrales iban desde 0 hasta un valor de presión. Es decir, nosotros necesitamos integrar desde 0 hasta los 15,41. Entonces, estos valores que están acá los hacemos extrapolando. Ya les voy a explicar cómo hacemos eso. Por el momento, basándonos o quedándonos
en la parte en la que tenemos estos valores, ¿verdad? Que sí son los conocidos, ¿verdad? Que engloban nuestro valor. Ok, disculpe, me acabo de dar cuenta ahorita cuando iba a cambiar que estaba, no sé por qué aquí el sonido se desactivó. Pero bueno, voy a repetirles lo que les estaba diciendo en ese momento. Lo que les estaba diciendo en ese momento básicamente era que para cada uno de estos valores, ¿verdad? Que graficamos de Z en función de la temperatura, tenemos diferentes valores de presiones, ¿verdad? Y de esta derivada con respecto a la presión. Entonces, ¿cómo fue que se obtuvieron estos valores de acá? Básicamente fue tomando cada una de estas funciones y diferenciándolas y evaluándolas en 360. Es decir, este primer valor de acá corresponde a la diferenciación de esta primera función, ¿verdad? Porque aquí tenemos z es igual a valores que dependen de la temperatura, ¿verdad? Ya sabemos que esta x es temperatura,
Entonces, tenemos esos valores que tenemos que diferenciar la ecuación y evaluarla a 360, que básicamente sería evaluarla en esta primera parte de acá. ¿Por qué en esta primera parte de acá? Porque si pensamos, por ejemplo, en cómo va a quedar diferenciada esta ecuación, va a quedar como dz es igual a 2 por menos 9 por 10 a la menos 8 por t más 8 por 10 a la menos 5, y esto de aquí ya no va a aparecer. Entonces, básicamente siempre el valor de t va a aparecer en la primera parte de acá. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes van a obtener cada uno de estos valores. ¿Por qué? Porque son desde 0,10 hasta 14, de los cuales tenemos construida una ecuación. Ahora, no sé si entre parte de lo que estaba como sin audio, quedó de por qué aquí un grado 2. Básicamente es porque cuando se construyó la línea que mejor describía cada uno de los modelos, una ecuación de grado 1 la describía bien. Sin embargo, cuando se pasa uno a uno de segundo grado, el R aumenta. Entonces acá, como queremos que se escriba bastante bien, ¿verdad? La tendencia de estos datos, pues es aceptable, ¿verdad? Utilizar una de segundo grado. Ahora, ustedes deben de estar pensando, ok, sí, eso le permitió determinar estos valores que vienen desde aquí, desde 0,10 hasta 14 bar, pero ¿cómo obtuvo este y este que está acá? Ahorita nos vamos a preocupar por esta otra columna porque esta columna es para el otro gráfico, pero ahorita preocupémonos por esta. Entonces, básicamente, este valor de acá y este valor de acá y este valor de acá se obtuvieron mediante una extrapolación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tomar estos dos valores y vamos a suponer que desde 0 hasta 0,50 hay un comportamiento lineal de los datos. Entonces, vamos a colocar en el eje X de su calculadora, bueno, en la parte en la que se grafican los datos para X, vamos a poner 0,10 y 0,50. En los correspondientes para Y, vamos a poner el 0,00017 y el 0,00014 o 15, ¿verdad? Y entonces construyen la gráfica o construyen la ecuación de la recta y la evalúan en 0. Y así van a obtener este valor de acá. Ahora, con el del 15,41 pasa lo mismo, solamente que ahí vamos a tomar los dos que están más cercanos. Tomamos 12 y 14, tomamos estos otros dos que están por acá, hacemos la ecuación de la recta, ¿verdad? Tomando estos en X, estos en Y evaluamos nuestra función en 15,41 y así estaríamos obteniendo este valor de acá. Y así es entonces, como con estos valores que tenemos acá, podemos ya venir, ¿verdad? Y recuerden que esta figura de acá nos iba a permitir pasarnos a esta de acá. Entonces, ¿por qué? Porque vean que necesitamos de estas ecuaciones para llegar a obtener estos valores que ahora son los que estamos graficando acá. Vean que acá estamos graficando justamente dz de t a p constante dividido entre p con respecto a la presión. Y aquí tenemos nuestra figura. Entonces, en este momento voy a pasarme a la tablet para copiar acá, ponerlos que tienen que tener cuidado con realizar la extrapolación para que les quede ahí en el archivo. Entonces voy a dejar de compartir por acá y voy a pasarme a compartir con la tablet. ¿Ok? Entonces vemos que aquí aparece ese primer gráfico, ¿verdad? Que les indiqué. Ahora vamos a tener este segundo gráfico, que fue el que ya medio vieron, ¿verdad? Y entonces acá en este gráfico, ¿verdad? Como construimos aquella columna que vimos anteriormente, ya saben, ¿verdad? Diferenciando cada una de estas funciones, evaluándolas en la temperatura. Y entonces así fue como vamos a lograr construir el gráfico que sigue. Entonces aquí básicamente lo que les había hecho era que teníamos la primera ecuación y la pasábamos en el término para que ustedes vieran que esto luego puede ser de z de t a p constante. ¿Y por qué a p constante? Porque aquí estamos manteniendo esta ecuación, describe una curva que es a una determinada presión. Entonces, una vez que tenemos eso,
había unos datos de los cuales que habían que tener cuidado. Entonces eran los datos que había que extrapolar. Entonces, esos datos a extrapolar sucedían en dos puntos. Para los de dz, dt, a p constante, dividido entre p. Y también si lo pensamos, es no solamente porque no tenemos datos de z en el primer caso, sino también porque no podríamos dividir entre p porque para el primer punto p es 0, entonces estaríamos ahí dividiendo algo entre 0. Entonces, tenemos que extrapolar para una p igual a 0 bar. Y también tenemos que extrapolar para una P de 15,41 bar. En el caso de ambas, no es solamente porque no tenemos datos de Z, sino en este específicamente no podemos dividir entre 0. Dividir entre 0. Y también, ¿verdad? Para ambos no hay Z. No hay un set de Z. No hay datos de Z. En el caso de 15,41 únicamente había un dato, ¿cierto? Que era el de la presión que nosotros queríamos. Entonces eso no nos permite construir la función. Entonces, para el que la presión es 0 bar, ¿qué fue lo que hicimos? Extrapolamos utilizando los datos de 0,10 bar y de 0,50 bar. Extrapolamos utilizando esos datos y así entonces nosotros íbamos a obtener esa derivada en función de esa derivada. Bueno, la derivada de P, de Z, perdón, con respecto a T. A P constante dividido entre P. Entonces, luego lo que hacíamos cuando teníamos eso, evaluamos el C y ya lo obteníamos. Y para el caso de 15, ¿qué es lo que tienen que hacer? Extrapolar, pero utilizando los valores de 12 bar y de 14 bar, que son los más cercanos que tenemos. Y así obtenemos el de 15. Entonces, eso era uno de los datos a extrapolar. Ahora, ya sabemos que eso nos permite construir esta función que tenemos por aquí. ¿Ok? Entonces, en esta función que tenemos por acá, ya sabemos que lo que tenemos es dz de t con respecto a p, ¿verdad? Aquí en el eje y en el eje x la presión. Es decir, nada más se tomaron cada uno de sus valores, ¿verdad? De la función diferenciada y evaluada y se vinieron a graficar acá. Y se solicitó, ¿verdad? Que se construyera la ecuación, ¿verdad? Que describe esos puntos. Pero igual, esa función podemos pensar que en realidad es de z de t a p constante dividido entre p es igual a 2 por 10 a la menos 8, p a la 4, menos 6 por 10 a la menos 7, p a la 3, más 7 por 10 a la menos 6, p a la 2, menos 3 por 10 a la menos 5, p más 0,0002. ¿Ok? Entonces ya ustedes tienen esa función. Y si nosotros nos pasamos para nuestros datos, nosotros ¿por qué ocupábamos tener esa función? Habíamos dicho que ocupábamos tener esta gráfica, ¿verdad? Porque podíamos entonces así venir e integrar. Y si nosotros integrábamos un gráfico que en su eje Y fuese esta expresión y en su eje X fuera esta otra expresión, íbamos a poder entonces obtener esto de acá, dz de t con respecto a p, ¿verdad? Vean que estaríamos obteniendo esto.
¿verdad? Esto es lo que es aquí el eje Y. Lo integramos, ¿verdad? Con la P y obtenemos así entonces el valor que obtengamos de ese integral es este valor de acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda? Tomar esa función, ¿verdad? Que tenemos acá y obtener la integral de esta función desde 0 hasta P. Entonces, yo voy a integrar esta función desde 0 hasta P, donde esta P son los 15,41 bar. Y entonces así, esto ya es muy fácil, ¿verdad? Porque ustedes lo pueden meter a la calculadora. Les da que eso es igual, voy a bajar un poquito este gráfico, les da que esa integral es igual, les da que esa integral es igual a 3 por 10 a la menos 3. Ese es el valor que da esa integral. Entonces ya conocemos cuánto es el valor de esta integral de acá. Ya sabemos también cuánto es el valor de esta integral de acá, porque es el mismo. Entonces vean cómo ya HR prácticamente lo tenemos, porque nada más es agarrar ese valor y multiplicarlo por menos T. Pero todavía para la entropía nos hace falta esta otra que está por acá. Entonces, pero esa es más sencilla. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si construíamos una gráfica de Z-1 entre P como eje Y, ¿verdad? Habíamos dicho esto. Entre P y la graficábamos, la integrábamos, obteníamos el valor que iba a corresponder a esto de acá. Entonces eso fue lo que se hizo en el Excel. Entonces voy a pasarme un momento al Excel. Entonces aquí podemos ver cómo se construyó eso. Entonces vean que nada más acá dio un negativo. Eso fue para que todos los valores aquí me dieran negativo y que la gráfica me quedara construida por encima del eje, porque en realidad lo que nosotros vamos a ver es Z-1 entre P. Pero no importa, nada más al valor que nosotros obtengamos de integrar esta función de acá, le ponemos un negativo y ya, para decir bien, ¿verdad?, a qué lado del eje es que se encuentra. Entonces, esto vean que, bueno, este valor fue extrapolado y este valor nada más se obtuvo como el valor, ¿verdad?, de Z menos 1 dividido entre el valor de P. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que ocupamos es Z menos 1 entre P. Entonces es Z menos 1, el Z, ¿verdad? Ahí no sí, nada más el correspondiente a los de 360. Entonces Z menos 1 dividido entre P. Y lo multipliqué por menos 1 nada más para que no diera negativo. Y así para cada uno de los valores, ¿verdad? Aquí es nada más de tener cuidado que los Z que se tengan acá para graficar en esta función de acá tienen que ser los de la temperatura de nuestra incumbencia, es decir, únicamente los de 360. Recordemos que aquí sí tuvimos que hacerlo para todas las temperaturas que nos daban, porque lo que necesitábamos era obtener funciones, ¿verdad? En los cuales teníamos diferentes valores de temperatura, bueno, de Z con respecto a temperaturas a P constantes. Por eso es que estos valores que están acá corresponden a cada una de las presiones a las cuales se analizó. ¿Ok? Y entonces, ya sí tenemos estos valores. Todos estos es posible determinarlos, excepto este. Pero no importa, lo hacemos también por extrapolación. Entonces, tomamos estos dos valores para X, estos dos valores para Y evaluamos la ecuación de nuestra recta en 0 y así entonces nos da este valor de acá. Por eso es que los tres que están acá entre un cuadrado, ¿verdad? O que tienen los bordes marcados, es para que sepan que se está obteniendo por extrapolación. Y entonces, cuando tenemos estos valores, pues ya es muy sencillo, porque entonces nada más sería usar estos valores como nuestros Y en función de la presión. Y esto es lo que está graficado en este cuadro de acá. Son esos valores, ¿verdad?, de Z-1 entre P en función de la presión. Y obtenemos igual una gráfica, una ecuación, perdón, que ajuste. Y obtenemos
bueno, solicitamos que nos dé la ecuación y ahora esta ecuación nosotros la integramos. Entonces voy a pasarme nuevamente para la tablet. Entonces, esa gráfica que estábamos viendo es esta gráfica que tenemos acá. Que mejor me la voy a llevar para el otro lado. Entonces voy a abrir aquí una hoja nueva. Ok. Y aquí tenemos lo mismo. Ahora, si nosotros transcribimos esa ecuación, lo que tenemos en realidad es que y, pero ¿qué es y? Es menos z menos 1 entre p es igual a 2 por 10 a la menos 6, p a la 4 menos 8 por 10 a la menos 5, p a la 3 más 0,0011, p a la 2 menos 0,0057p más 0,0257. Entonces, ¿qué es lo que ahora nosotros tenemos que hacer? Integrar esta función desde 0 hasta p, donde esta p es 15,41. Integro esto desde 0 hasta esa p de 15,41 y cuando ustedes hacen esa integral, que la pueden hacer en la calculadora, les va a dar aproximadamente 0,2705. Entonces vamos viendo cómo nuestro problema ya está casi que resuelto. ¿Por qué? Porque ya conocemos los valores de estos dos integrales. Ya también conocemos cuánto es el valor de esta integral. ¿Ok? Entonces, ahora voy a llevarme nuevamente estos valores, estas dos ecuaciones para allá atrás, para ir a... Bueno, voy a llevarme primero esta. Entonces, copiar. Aquí, que era donde ya íbamos a poder resolverlo. Ok. Entonces, aquí nosotros, ¿qué estaríamos teniendo? Estaríamos teniendo que H R entre RT es igual a menos T, pero ¿cuál sería esa T? Esa T sería la de 360, ¿verdad? Kelvin multiplicado por 3 por 10 a la menos 3. Y entonces eso nos estaría dando que es igual a, ya les digo, menos 360 por 3 por 10 a la menos 3. Esto nos estaría dando que es igual a aproximadamente menos 1. Voy a ponerlo así como aproximadamente menos 1,08. ¿Ok? Ahora, ya aquí conocemos este valor, pero que nosotros podemos hacerle también, podemos decir, ok, pero voy a hacer que HR sea igual a esos menos 1,08 multiplicado por R y multiplicado por T. Entonces esto sería igual a menos 1,08 por R, que sería el 8,314 por T, que serían 360. Y entonces así ya sí puedo obtener solamente el HR. Entonces vamos a ver. Sería eso por
8.314 por 360 nos estaría dando aproximadamente 3, bueno, menos 3 en realidad, menos 3 kilojulios por mol. Ok, entonces, ya ahí tenemos ese valor de HR. Ahora, ¿qué me queda? Me queda ir a determinar el de la entropía. Entonces, vamos a ir a determinar este valor de acá. Entonces, con este valor de acá, ¿qué es lo que pasa? Ya ustedes saben que SR entre R es igual a menos P. Pero ¿cuánto? Ok, pero vean que este es menos P entre todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros acabamos de determinar. Es decir, es esto que tenemos acá. Esto que nos había dado menos 1,08. Entonces, sabemos que todo eso es menos 1,08, ¿verdad? Lo sabemos del cálculo anterior. Menos el valor, ¿verdad? Que nos dio este integral de acá. Pero nada más tenemos que recordar que aquí yo había integrado menos esta función. Entonces al valor de este integral yo en realidad tengo que ponerle un negativo. Entonces va a ser menos 0,2705. Es nada más porque yo había graficado un inicio el negativo de la función, ¿verdad? Entonces eso nos estaría dando, vamos a ver, 1.0 menos 1.08 menos 0.2705 nos estaría dando menos 0,8 aproximadamente. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos el SR entre R. Pero recordemos que en realidad tenemos que tener esto. Entonces es ese valor multiplicado por el 8,314. Entonces ese valor por el 8,314 nos estaría dando que es igual a menos 6,7. Joule mol por Kelvin. ¿Ok? Entonces ya tenemos esos dos valores que nos estaban haciendo falta. Ahora, como ya conocemos los valores, voy a traerme las ecuaciones originales de las cuales debíamos de partir, porque vean que ahorita lo que hicimos fue determinar estos valores que son estos de acá. Entonces ahora voy a llevarme toda esta ecuación, que es lo que sí tenemos que determinar. Bueno, todo lo teníamos que determinar, pero es lo que va a dar la respuesta final a nuestro ejercicio. ¿Ok? Entonces tenemos este. Vamos a empezar por ese bueno, podemos empezar en realidad por lo del CP. Entonces, recordemos que al inicio nuestro ejercicio nos daba cuál era la función de ese CP. Entonces, básicamente, ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Para determinar el 1 y el 2. Entonces, la integral desde T0 hasta T de CPI, bueno, del estado del gas ideal, ¿verdad? Es igual a, sería la integral que va a ir desde 300, ¿verdad? Que eso estaba dado para 300 hasta 360
de esa función. ¿Y cuál era la función que nosotros nos habían definido que era la que se podía usar como eso? Se había establecido que era 1,7765 más 33,037 por 10 a la menos 3 t, ¿verdad? Donde aquí este t tiene que estar en Kelvin, por eso es que vamos a integrar desde 300 hasta 360 Kelvin. Entonces, cuando ustedes hacen esa integral, les va a dar que esa integral les da 760 aproximadamente. Pero también tenemos que recordar que lo que nosotros nos daban no era exactamente la forma del CP, sino que era CP entre R. Es decir, nosotros en este momento estamos integrando un CP entre R. Entonces, nada más para así tenerlo en forma de CP, ese valor que nos acaba de dar, lo tenemos que multiplicar por R. Es decir, este valor que tenemos acá, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por R para obtener así un valor de CP. ¿Por qué? Porque en realidad estamos integrando CP, voy a ponerlo tal vez como por acá, entre R. Es decir, todo esto, bueno, no importa, voy a dejarlo así y voy a poner que aquí esto se multiplica por 8,314 para obtener así verdaderamente el valor de esa integral. Entonces, esto es igual a 6,000. Yo lo tengo por aquí apuntado. Vamos a ver. 6,324,8 Joule por mol. ¿Ok? Y tenemos que hacer algo similar, pero para esta otra integral, ¿verdad? Para la número 2. Que ahí lo que se integra es la integral desde T0 hasta T del CPI de T entre T. Es decir, esto es igual a la integral que va desde 300 Kelvin hasta 360 Kelvin de 1,7765 más 33,037 por 10 a la menos 3t. Ok, aquí me faltó poner el dt, ¿verdad? Dividido, bueno, voy a poner aquí nada más, dt entre t. Entonces, cuando ustedes hagan esa integral, les va a dar 2,306. Igual lo tienen que multiplicar por 8,314. Ya sabemos que es que esta expresión, ¿verdad? Está dada dividida entre ese 8,314. Entonces, aquí lo tenemos que multiplicar. Y entonces esto nos va a dar que es igual a 19,174 Joule mol Kelvin. ¿Ok? Entonces ya también conocemos este valor que está acá y esto ya nos lo estaban dando en el ejercicio. Entonces prácticamente ahora sí ya podemos venir a determinarlo. Entonces esa entalpía va a ser igual a esa H0 y G, ¿verdad? Que en el ejercicio nos decían que era 18, bueno, no, 18,115, ¿va para ver? 18,000, ajá, 115 Joule por mol. Que esto está en Joule por mol, más la integral que me dio 6,324,8 Joule por mol, más SHR que nos había dado, vamos a ver, menos 3 kilojoule por mol. Entonces acá lo único que voy a hacer es poner menos 3
por 10 a la menos 3, ¿verdad? Para que también me quede en joule, sería joule por mol. Y entonces esto implica que ese H, ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser 18.115 más 6.324.8 menos 3 por 10 a la menos 3. Diría que es igual a menos, vamos a ver, se puso esto mal, 0.8 por menos 3. Ok, aquí nada más no es por 10 a la menos 3, porque allá lo que tenemos es, vamos a verificarlo. Acá tenemos 3 por 10 a la menos 3. Ok. Vamos a ver. Ajá, menos 3 kilojulios por mol. Entonces, menos 3 kilojulios por mol. Tenemos que pasarlo en realidad a julios y kilojulios, ¿verdad? Para que nos coincidan las unidades. Entonces, 1 kilojulio son 1000 julios. Entonces, aquí es más bien por 10 a la 3. Ahora sí. Entonces, eso nos estaría dando que el H es igual a 21.440, podemos aproximarlo, julios por mol. Que ya tenemos el valor de la entalpía, que era una de las cosas que el ejercicio nos preguntaba. Y ahora vamos a obtener el de la entropía. Entonces, el de la entropía, vamos a copiar esto. Copiar. Copiar. Ok, entonces va a ser que la entropía es igual a la que ya nos daba el ejercicio, que vamos a ver de cuánto era. Era de 295,976. Y estos 295 también están en julios, ¿verdad? Vamos a ver, julios mol Kelvin debería de ser. Julios mol Kelvin. Entonces van a ser aquí como julios mol Kelvin más el valor que nos dio ese integral, que fue 19,174 julios mol Kelvin menos R, que es 8,314. 8,314 por el logaritmo de esa razón, ¿verdad? De presiones, cuando sería 15,41, porque ahí el P0, ¿verdad? Sería 1, menos, bueno, más el SR, que ese SR nos había dado menos 6,7. Entonces sería aquí más, menos 6,7 y las unidades full mol Kelvin. Entonces ahí todas las unidades ya están cerrando bien. Vamos a correr un poquito esto. Ok. Y entonces este S sería igual, y vamos a poner una calculadora, que serían 295,976 más 19,174 menos 8,314, que multiplica al logaritmo de 15,41
menos 6.7 nos estaría dando que es 286 aproximadamente. 286 julios mol Kelvin. Y entonces este sería el otro valor que el ejercicio nos estaba pidiendo determinar. ¿Ok? Entonces este es el ejercicio que tenían para resolver el día de hoy. Vea que, ¿verdad? Tienen que repasarlo ustedes un poquito, ¿verdad? Porque yo acá ya tenía listo, ¿verdad? Y ahorré toda la parte de cómo se procesaban estas imágenes, aunque ahí en el Excel, ¿verdad? Es bastante intuitivo cómo fue que se obtuvieron cada una de estas gráficas. Lo que me importa es que sepa, ¿verdad? Cómo a partir de esta pregunta tan sencilla, que era pedir nada más el cálculo de entalpía y de entropía, pues se derivó todo este problema, ¿verdad? En el cual tuvieron que ir haciendo uso como de cómo iban a construir o cómo construir esos datos que ustedes necesitaban con respecto a lo único que estaban teniendo. Entonces, ese sería el ejercicio. Si tal vez tienen duda de dónde salió ese 1, ¿verdad? Es que aquí vean que estaba dado para un estado de referencia de 300 Kelvin y un bar. Por eso es que las integrales en los CPs fueron de 300 a 360 y que en el logaritmo esa P de referencia es 1. ¿Ok? Entonces, igual, si tienen cualquier duda, nada más me contacten y que tengan una buena tarde.